Hola, bienvenidos a su clase de física. En esta ocasión vamos a dialogar sobre trayectoria, posición y desplazamiento. ¿Qué es trayectoria? Las marcas que dejamos al caminar en la arena, las de un esquiador en la nieve, las estelas de un avión al ir volando. Si visualizamos el rastro de un móvil que deja por donde pasa, este rastro será la trayectoria. Así, a lo largo del tiempo, el móvil ocupa diferentes posiciones. Aquí en la gráfica tengo como ejemplo a un motociclista y he citado tres trayectorias. Hay una que es curva, hay una que va en zigzag y hay otra que va acá en dos líneas rectas. Entonces, cualquiera de esos caminos que hubiese escogido este motociclista, esa es su trayectoria. Sin embargo, dicho sea de paso, el desplazamiento solamente es la relación que hay entre su posición inicial, en este caso aquí el A, y su posición final. Ok. La posición de un móvil es el punto del espacio donde se encuentra en un instante determinado. Es decir, respecto a un sistema de referencia, como que vemos aquí en la gráfica. Si el objeto se mueve en el plano, para describir la posición de cada punto de la trayectoria, necesitamos un sistema de referencias con los ejes. Aquí tenemos el punto O, aquí en el inicio, el eje OX, así como también tenemos el eje O, aquí en el inicio, OY. Dado por un punto P, como tenemos aquí, de esta trayectoria. Este determina el vector OP. Recordemos que el O está aquí en el inicio, en la intersección del eje X y Y. El vector OP con inicio en este origen de coordenadas y el extremo en el punto P, como lo vemos acá. Este vector OP se llama vector de posición del punto P y se considera por R. Podemos decir que este vector es R. Si la trayectoria está en un plano, se cumple esta condición, ¿no? O sea que el vector OP, es lo mismo o es igual al vector R, y ese vector R es XY, siendo X el vector Y y el vector J. Ok. Eh, Fíjate que en las componentes, aquí como tenemos este esquema, ¿no? Las componentes de este R son X, acá abajo, y Y, acá arriba, ¿no? Los ejes X y Y, que son las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes de las coordenadas. O sea, estas que están con rojito aquí, este es la componente X y la componente Y, que son paralelas a sus respectivos ejes y coinciden con las coordenadas del punto P en el sistema de referencia que hemos tomado, siempre que Y y J son los vectores unitarios correspondientes a cada eje. ¿Ok? Ya. El módulo del vector posición quedaría de la siguiente manera, como lo vemos aquí, ¿no? Vector R es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto no es otra cosa que una descomposición, digámoslo así, de el teorema de Pitágoras, ¿no? En donde dice que su hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Lo tenemos aquí, ¿no? Posición R, estamos hablando que es la hipotenusa, y sus componentes vendrían siendo sus catetos, ¿no? Entonces, para eliminar ese exponente en este término, tenemos que elevar a la raíz cuadrada al segundo término. Y lo tenemos aquí. ¿Ok? Y la unidad del módulo del vector posición en el sistema internacional es el metro. En general, podemos expresar el vector de posición en la función del tiempo que en la ecuación de este vector R.
Entonces solamente ponemos o llevamos a la función en función del tiempo toda esta ecuación. Ahora bien, el desplazamiento, consideremos dos puntos. PO, que lo tenemos este punto aquí, PO, y P, o sea, que son estas vectores dos posiciones, corresponden a dos posiciones de un móvil a lo largo de su trayectoria. Si unimos esos dos puntos, PO y P, mediante un vector obtenemos el vector desplazamiento y lo tenemos aquí. La diferencia de, o el vector es la diferencia de esos dos puntos, ¿no? El vector desplazamiento o diferencia de esta R, de estos vectores, entre los puntos PO y P, es el vector con origen aquí en PO y el extremo P. O sea, hay dos posiciones aquí, una posición inicial y una posición final. Vamos a un ejercicio, vamos a un ejemplo para irlo entendiendo. Y el ejercicio dice, el vector posición de una pelota que se ha lanzado a canasta, o sea, el básquet, ¿no? Dice que viene dado en función del tiempo por la expresión R igual 3, T que es la función del tiempo, y que es el vector, ¿sí? Más la expresión 6T restada de 5T al cuadrado en el vector J o en el eje J en unidades de sistema internacional. Nos pide determinar la posición del móvil en los instantes, tiempo 0 segundos, tiempo 0,50 segundos y tiempo 1 segundo. Eso nos pide en primera instancia. En segunda instancia nos pide que calculemos la distancia del móvil respecto al origen de coordenadas en tiempo t 1 segundo. Y por último nos pide que calculemos el vector desplazamiento entre los instantes t 0,50 segundos y t 1 segundo. Entonces aquí para comprenderlo, dice que para hallar el valor del vector de posición en un instante dado, basta con sustituir el valor del tiempo en la ecuación del movimiento. La distancia al origen será el módulo del vector de posición, mientras que el desplazamiento entre dos instantes es la diferencia entre los vectores de posición. Entonces, vamos a ir haciendo este ejercicio, ¿no? Tenemos aquí la expresión que se nos dio, la expresión, ¿no? La expresión está acá arriba, la reemplazamos aquí en unidad del sistema internacional. Entonces hallamos el vector posición de los instantes propuestos y lo tenemos aquí, ¿no? Esa expresión que nos dieron, esa expresión para el tiempo 0,50 segundos. Entonces lo único que vamos a ir es reemplazando, aquí dice t igual 0,50. Aquí tenemos en toda esa expresión que se nos dio, tenemos estas t. Entonces lo único que vamos a ir haciendo es reemplazando esa t por su valor que es 0,5, ¿sí? Y luego procedemos matemáticamente, ¿no? 3 por 0,5 es 1,5 y es el vector que le he puesto aquí un techito, ¿sí? Más, aquí yo abro el corchete para proceder con paréntesis, entonces 6 por 0,50 menos 5 por 0,5 al cuadrado. Entonces procedo aquí, el 0,5 al cuadrado es 0,25, lo multiplico por 5 y eso me va a dar 1,75. Al multiplicar yo 6 por 0,5 me dio 3. Y luego hago esta diferencia, ¿no? 3 menos 1,75, sale 1,75 con la ley del redondeo 1,8 y 1,5 que llevaba acá de la primera multiplicación, suma, aquí está engollado ya los dos puntos, ¿no? Tanto para I y para J. O dicho de otra manera, para X y para Y, ¿no? Entonces yo vengo aquí y reemplazo, ¿no? Aquí yo tengo el vector posición. Cuando t vale 0,50, pues yo tengo aquí los dos puntos.
0.5 y 0.8. Obviamente, pues no puse aquí o no expresé aritméticamente cuando el tiempo vale 0, dicho que, o puesto que todo lo multiplicado por 0 es 0. Por eso aquí están sus valores, ¿no? Lo mismo acá, cuando tiempo vale 1, ¿no? Sigo reemplazando en la misma expresión, sigo reemplazando, ¿no? La t por 1. Luego procedo, ¿no? 1 por 1 es 1, por 5, 5. El 6 por 1 es 6. Hago la diferencia, 6 menos 5 es 1. O sea, 1 equivaldría a j. Y el 3 por 1 que equivaldría ahí, aquí está el 3. Entonces, procedo acá abajito, ¿no? Tenemos aquí abajo, en el último gráfico. Ahora bien, si nosotros vemos este esquema es el vector posición. Entonces, aquí tengo cuando en I vale 1.5 y aquí tengo el eje aquí tengo el eje de 1.5 y cuando J vale 1.8 y J lo tengo aquí, 1.8. Entonces yo tengo aquí el vector o el punto en el espacio, ¿no? La posición, que podríamos ir diciendo que se ha desplazado ese móvil, ¿no? Lo mismo, la posición cuando el tiempo vale 1, ¿no? Está acá abajo. Ok. Entonces, yéndome al esquema que les acabo de mostrar, ¿no? Ya habíamos encontrado cuando vale 0.5, ¿no? El tiempo nos había dado este punto aquí, ¿sí? Tanto para I como para J, ¿sí? Y acá también cuando el tiempo vale 1. Y pide calcular la distancia, calculemos la distancia del móvil respecto al origen de las coordenadas T1. Entonces, en antes expresamos, ¿no? O explicamos que esto era una referencia del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces yo aquí tengo los puntos, ¿no? Para X, 3 y para Y, 1, que venía de esta situación, de esta posición. No me da el cursor, pero es el casillero de abajo, ¿ok? Entonces, solo hago reemplazar esos puntos, ¿no? Y me dice que para X es 3 y para Y es 1. Obviamente, pues esto va al cuadrado, donde me va a salir aquí 3 al cuadrado, 9, más 1 al cuadrado es 1, 1 y 9, 10. La raíz cuadrada de ese 10 pues, es 3.2. Ese 3.2 es esta posición que se ha desplazado. Esto que tenemos con verde aquí. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el vector de desplazamiento entre los instantes tiempo 0.5 segundos y tiempo 1 segundo, que vienen siendo estos dos tiempos que están aquí. Entonces habíamos hablado en antes de los vectores, cuando en las dos posiciones ese vector resultante, digámoslo así, era la diferencia, ¿no? De su posición final menos su posición inicial. Entonces no hacemos más que reemplazar esos resultados, ¿no? Tanto su posición final como su posición inicial, ¿sí? Y reemplazamos tanto el